Un cordial saludo al pueblo salvadoreño, mi pueblo. Me encanta leer y lo hago todos los días, no menos de 1000 páginas diarias, incluso mucho más cuando incorporo un libro grueso. Leo con rapidez y por eso el tiempo me abunda. Periódicos, libros, informaciones de internet, comunicados, correspondencia personal, circulares, revistas, etcétera, y naturalmente todos los periódicos del país, incluyendo los digitales y algunos internacionales. Leo con avidez prácticamente de todo, incluyendo los editoriales del diario de hoy. Sin tocar la posición política del editorialista, ya que de todos es conocida, existe una marcada intolerancia en él sobre una serie de temas cuyos ataques permanentes se vuelven repetitivos y que nosotros en reiteradas ocasiones, tanto en público como en privado, señalamos y aclaramos. Se ataca por doquier a palestinos, a musulmanes, a árabes, a pueblos originarios y sus mezclas, a la Universidad de El Salvador, a jefes de Estado latinoamericanos, regímenes y partidos de izquierda, sindicatos, personas non gratas para él, etcétera, en una dosis saturada de racismo, clasismo y fanatismo. Las explicaciones que le enviamos o que a veces publicamos han logrado tan solo una aceptación temporal y los ataques se detienen por un tiempo para luego aparecer repitiendo lo mismo. Ya lo dijo Winston Churchill, un fanático es alguien que no puede cambiar de mentalidad y no quiere cambiar de tema. A veces se ataca a individuos, aunque otras veces y con especial virulencia se ataca a razas, a doctrinas, a sistemas, a religiones, generalizándolas y lo peor de todos, al menos en el caso del Islam y el arabismo, a incluso peor, sin conocerlos. A eso nosotros respondimos en correspondencia privada y solo algunas veces en forma pública indirecta, desde hoy, ya que es totalmente insidioso y repetitivo, lo haremos siempre en forma pública. Estamos preparados para ello. El 7 de noviembre del 2011, el editorialista del diario de hoy reanuda sus ataques, sin motivo alguno, ya no atacando a los musulmanes, sino a nuestra doctrina, que es lo más grave, y lo hace fuera de contexto. Hablando de política nacional y del marxismo, se sale del tema para acusar fuera de contexto al califa Omar, con una leyenda sin fundamento de que él ordenó quemar la biblioteca de Alejandría. Dice el editorialista a propósito de la leyenda, ¿cómo actuó el califa Omar para darle fuego a la biblioteca de Alejandría? Alegando esto: si no contiene más que lo que hay en el Corán es inútil y es preciso quemarla. Si algo más contiene es mala y también es preciso quemarla. Lo anterior no es una media verdad como se acostumbra en la mayoría de las portadas del diario de hoy, sino una soberana mentira. A la par de atacar a uno de los más firmes seguidores del Islam, uno de los 4 califas sucesores de nuestro profeta Muhammad, y siendo de raza árabe, aprovecha la oportunidad para desacreditar nuestra raza, nuestra cultura y nuestra religión. Ya no transmitimos cultura, sino que incluso la quemamos. Posición antiárabe y antiislámica, pero también en otras ocasiones antipalestina, antiindígena, antimestiza, antiafricana, etcétera. Como hemos visto en sus editoriales cuando ataca en forma racista a algunos presidentes latinoamericanos. Ni siquiera se salvó Obama, el candidato. Claro, ahora que Obama es el presidente electo de los Estados Unidos, ya le reconoce algunas de sus virtudes. ¿En qué quedamos? Hay que aclarar que los pueblos originarios de América y los pueblos africanos poseían una amplia cultura, cuando Europa todavía se encontraba en la prehistoria o bien sumida en la barbarie. En cuanto a los árabes, han aportado más del 75% de los descubrimientos científicos, culturales, tecnológicos, literarios y artísticos para el conocimiento universal en la Edad Media. Ellos pusieron la ciencia en el camino de la exactitud, del experimento científico, mientras producían libros, tratados, construían hospitales, escuelas superiores y universidades que extendían sus logros intelectuales a todos los rincones del mundo. En Europa, los árabes abrieron el camino de su renacimiento, tanto así que se justifica el título de profesor de Europa, ya que los árabes culturizaron a los europeos y se debe a ellos que Europa comenzara a salir de su edad oscura. Se les enseñó incluso a Europa cosas tan sencillas como la higiene personal, bañarse, lavarse,
el uso del jabón y hasta el cepillo de dientes. Esto fue hecho en la Edad Media cuando Europa estaba sumida en la barbarie. Y en la Edad Antigua se inventaron la base del conocimiento mucho antes que Grecia y Roma conocieran la cultura. La mayoría de los occidentales ignora la deuda de su civilización con la cultura árabe, pero todos, sin embargo, reconocen este aporte únicamente como el medio de conservar el pensamiento griego perdido en Europa y retransmitirlo. Exceptuando al editorialista del diario de hoy, para quien los árabes no retransmitieron la cultura griega, sino que incluso la quemaron. El editorialista ni siquiera es original. Repite la calumnia que nadie en su sano juicio cree ahora, de la quema de la biblioteca de Alejandría ordenada por el califa Omar, esgrimida 600 años después de la llegada del califa Omar a Egipto, y estaba basado en los sentimientos antimusulmanes de la Europa cristiana en tiempos de las cruzadas, las cuales, como todo el mundo sabe, fueron guerras de pillaje, destrucción y asesinato contra las comunidades árabes parlantes, tanto judías como musulmanas e incluso de cristianos orientales, de Tierra Santa, antes que la codicia se desviara al África y luego con la conquista a América y Oceanía. Merece repasarse un poco de historia. La ciudad de Alejandría fue fundada en Egipto por Alejandro el Grande. Su sucesor, como faraón Ptolomeo II Sóter, fundó el Museo o Librería Real de Alejandría en el 283 años antes de Cristo. Se considera que la biblioteca guardaba alrededor de 500.000 de documentos de Grecia, Asiria, Persia, Egipto, India y en general de todas las naciones semíticas que hoy conforman el mundo árabe. En el año 48 a.C., Julio César, para eliminar la flota egipcia en Alejandría, ordenó disparar fuego contra ella. Logró quemar la flota, pero incluyó también parte de la ciudad en el área donde la biblioteca se encontraba. El incendio no fue provocado, sino que fue accidental. 28 años después, el gran historiador Estrabo describe el palacio y el museo recuperados, pero no menciona la biblioteca de Alejandría. Lógico, los libros no pueden recuperarse. Posteriormente, Séneca, siglo I después de Cristo, en su diálogo en la tranquilidad de la mente, menciona la destrucción de numerosos libros de la biblioteca de Alejandría en la batalla del César. Plutarco, en el siglo II después de Cristo, en su vida de César, menciona la destrucción accidental de la biblioteca de Alejandría. Casio, siglo III después de Cristo, lo reconfirma, al igual que una serie de escritores posteriores. Sin embargo, no todos los libros fueron quemados en dicho incendio casual. La historia afirma que Marco Antonio le dio a Cleopatra los documentos recuperados del incendio, 1/3 del total, y ellos fueron llevados al templo de Serapis, que se encontraba en la parte opuesta de la ciudad. En el año 391 después de Cristo, durante el reinado de Teófilo, patriarca de Alejandría, el templo de Serapis fue convertido en iglesia cristiana. En dicho año se desató un incendio en la biblioteca de Alejandría, el saldo que quedaba, destruyéndose los libros permanentes. Mucho antes de la llegada de los musulmanes, Alejandría había sido conocida por su política volátil y violenta. Cristianos, judíos y paganos vivían todos juntos en la ciudad y continuamente estallaban conflictos. Después de este segundo incendio, cada parte acusaba a la otra de ser la culpable. Hubo asesinatos entre sí, incluyendo a Hipatia, una filósofa e hija del último director de la biblioteca de Alejandría, aunque muchos consideran a Hipatia como la última directora. Como quiera que sea, la biblioteca de Alejandría dejó de existir al final del siglo IV después de Cristo. Los árabes musulmanes al frente del califa Omar tomaron pacíficamente Alejandría en el 640 después de Cristo, 249 años después de la desaparición de la biblioteca. Y fue hasta 600 años después, en el siglo XIII, que a un real psicópata se le ocurrió culpar a los árabes de la quema de una biblioteca que ya no existía cuando ellos llegaron a Egipto. El autor de la leyenda, el obispo jacobita Gregorio Bar Hebreus, sin ninguna documentación histórica y mucho tiempo después se inventó la historia tratando de desacreditar a los musulmanes, justificando así la crueldad de las famosas pero también tenebrosas y macabras cruzadas. Esa forma de echarle la culpa a judíos o musulmanes fue una práctica común de Occidente. Lo vemos con especial vehemencia en la pasión de Cristo y su muerte de acuerdo al cristianismo en la cruz, esto considerado desde la perspectiva cristiana. Los evangelios fueron escritos mucho tiempo después y así era fácil culpar a los judíos de su muerte.
olvidándose maliciosamente que la crucifixión era un castigo romano para los no romanos. Incluso Pilatos confirmó la sentencia a lavarse las manos y hasta se cambió para ello su significado, porque ahora eso significa excluirse de tomar participación alguna. Antes era la confirmación de la sentencia a lavarse las manos. Eso creó el germen de la persecución religiosa contra los judíos de parte de la Europa cristiana, que culminó con el genocidio de Hitler, que el mundo oculta diciendo que fue nazi, y nadie subraya que también fue alemán, europeo y cristiano. Últimamente el antisemitismo cambió de víctima. Se deja de perseguir al pueblo judío, pero se escoge a una nueva víctima semita, el pueblo árabe y por derivada los palestinos y el Islam, siendo su principal exponente actual en El Salvador, con señalamientos perversos y permanentes, sin ningún fundamento histórico y muchas veces apareciendo en comentarios que no tienen relación con el tema, el editorialista del Diario de Hoy. Tanto odio, tanto racismo y tanto fanatismo. ¿Por qué? A pesar que los editoriales del Diario de Hoy aparecen sin nombre, anónimos, es Voz Populi, que su autor es el propietario del mismo, el ingeniero Enrique Altamirano Madrid, lo cual fue confirmado por escrito por uno de sus habituales columnistas que sale todos los días en el Diario de Hoy y más. En general, los ataques contra palestinos y su patria, árabes y su cultura, y musulmanes y su religión se han repetido en muchas ocasiones, siempre con los mismos argumentos, siguiendo con aquella canción de Disco Rayado. Los ataques se generalizan a todas las razas no europeas, manifestando un racismo tan inhumano y tan desfasado, muy difícil de ver al menos en esa magnitud en este siglo XXI. Nuevamente, desde hace algunos meses, tal vez influido por el nerviosismo de la crisis internacional y la lucha preelectoral, los ataques nuevamente han aparecido mezclando marxismo, islam y mundo árabe y regímenes latinoamericanos radicales de una forma que no procede y que también no encaja. El miedo que pueda tener a la política nacional lo comprendemos, pero el odio contra el Islam, los árabes y los palestinos, e incluso todas las razas no europeas, no entendemos a qué se debe. En Aclarando Conceptos no atacamos a persona alguna, ya que la vida personal de cada quien no nos interesa, pero consideramos que el respeto al derecho ajeno es la paz. No creemos en la violencia y creemos firmemente en la libertad de prensa y en el principio fundamental de que las ideas se combaten con ideas y que la crítica tiene que ser constructiva y los señalamientos tienen que ser consistentes y documentados. No atacamos personas, sino que aclaramos conceptos. Ante la carencia de argumento del editorialista que critica a un pueblo, a una raza y a una religión con un se dice que nosotros le desvirtuamos su razonamiento, si acaso hubo alguno, con una clase de historia. Le repetimos al ingeniero Enrique Altamirano un consejo que le dimos una vez en una carta privada y que hoy lo digo en forma pública, debido a que, si no lo entiende o no quiere entenderlo, otros televidentes pueden apreciarlo. No hay que hablar sobre temas que desconocemos, mucho menos presumiendo de eruditos. Puedo afirmar con absoluta certeza que sin considerar otros conocimientos que debe tener el mencionado editorialista en otros temas, su conocimiento de la religión islámica, de la cultura árabe y de la patria de nuestros ancestros, Palestina, no pasa de ser elemental y en su mayoría distorsionado. Si es erudito en otros temas, hable de ellos, porque presumir de temas que usted bien sabe muy poco, no le conviene hacerlo y desdice de lo que realmente sabe. Muchas gracias.